David decía: cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Y cuando yo imaginaba esa roca, cuando yo leía esos versos en la Biblia que hablan de la roca, yo me imaginaba una gran piedra. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es su roca? Hay varios amenes ahí. Cuando decimos que Dios es nuestra roca, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué significa que Dios es nuestra roca? Cuando yo pensaba acerca de Dios siendo mi roca, yo decía, bueno, ahí está una piedra como del tamaño de donde está esa luz. ¿Y para qué me sirve una piedra de ese tamaño? Para matar a Goliat, ¿no? ¿Para qué sirve una piedra grandota? Aleluya, Dios es mi roca, pero ¿de qué me sirve una roca a mí? Entonces yo, de loco, me puse a estudiar, me di la tarea de estudiar qué significa en la Biblia que Dios sea mi roca. Y me di cuenta, hermanos, que la idea bíblica de la roca no es una piedra, ni tampoco una piedrota, una piedra grande. Las palabras que la Biblia utiliza para referirse a la roca, en español literalmente es un peñasco, es un despeñadero, es, hay otra palabra, se me olvidó, un acantilado. Por eso a los jóvenes es más fácil en inglés, porque en inglés es cliff, ¿verdad? En español es acantilado, despeñadero, ¿verdad? En inglés es cliff, ¿verdad? Es lo que estaban viendo. Vieron esas grandes rocas. La Biblia, cuando se refiere cuando habla de la roca, no se refiere a una piedra, se refiere al peñasco, a esos grandes abismos hechos de roca. Uno de los personajes en la Biblia que se refiere a Dios como la roca es Moisés. Incluso él es el primero en la Biblia que le llama a Dios su roca. Y por favor, acompáñame a Éxodo 17. Yo voy a tratar de no moverlos mucho en la escritura para que puedan prestar atención y no se distraigan, pero hay tantos pasajes que quisiera que viéramos. Voy a tratar de mencionar los que pueda, pero me aguantan si los mantengo de un lado para el otro, por favor. Aquí en Éxodo 17, aquí es donde Moisés va a empezar a aprender qué es la roca. Ellos salieron de Egipto y van en su camino. Antes de llegar a Canaán, ellos deben de pasar por Horeb, por el Sinaí. Entonces ellos salen de Egipto y no se dirigen a Canaán de primero. Ellos tienen que ir primero a Horeb. Ellos están en Egipto y si tomaran la ruta más cercana, ellos deberían irse al norte para ir a Canaán. Pero en lugar de eso, ellos se dirigen más al sur para ir a Horeb, porque el Señor le había dicho a Moisés que los llevara ahí, al monte de Dios le llaman, al monte Horeb. Y ellos ya están a la vecindad de Horeb. Ellos ya les queda un paso más para llegar, una parada más para llegar a Horeb. Pero antes de llegar a Horeb, ellos llegan a un lugar que se llamaba Refidim. Cerca está Horeb, ahí enfrente de ellos. Pero antes de eso ellos llegan a Refidim. Y ahí en Refidim no habían aguas para que el pueblo tomara. Tenían sed. El lugar era un lugar horrible, era un lugar de desierto.
Oreb literalmente significa lugar seco, lugar ardiente, lugar donde las zarzas arden. También significa lugar de espadas o de cuchillos. El lugar era un lugar feo. Y ahí era donde el Señor los quería llevar. Y no hay aguas para que el pueblo tome, para que el pueblo beba. Entonces la gente empieza a quejarse, empieza a hablarle a Moisés. Y Moisés, ¿qué hiciste? ¿Dónde está la tierra que fluye leche y miel? Aquí no hay ni agua, no digamos leche y miel. Entonces Moisés le pregunta al Señor, Señor, ¿y ahora qué hago? Y en el verso 6, el Señor le dice, en el verso 5 le dice, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Aquí la peña en Horeb no se está refiriendo a una gran peña, a una gran piedra. Se está refiriendo a lo que le van a llamar después el monte de Sinaí, el monte Horeb. El monte Horeb no era como lo que nosotros pensamos o nos imaginamos cuando escuchamos la palabra monte. No era un volcán, no era una montaña con arbolitos. Incluso en Deuteronomio 8, Moisés dice, le llama la piedra de pedernal. ¿Ustedes saben qué es un pedernal? Un pedernal es una piedra es más o menos de color negro, parece vidrio, corta. De eso, antes que existieran, que trabajaran con el hierro y con el bronce, la gente hacía sus cuchillos. Esa piedra fue lo que utilizó Séfora para circuncidar a su hijo. Y le dice a Moisés, tú eres un esposo de sangre. El pedernal sirve para cortar. Es una piedra que corta. Es una piedra que mata. Por eso, Horeb, uno de sus significados es el lugar de espada, el lugar de cuchillos. Era una montaña, así como las que vimos, pero hecha de piedras de pedernal. ¿Les gusta ese lugar, no? Emocionante a dónde nos lleva el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice, Moisés, el pueblo tiene sed, pero yo tengo la respuesta. Ve a Horeb y golpea la peña, y la peña va a dar aguas de sí. Vayamos ahí a Deuteronomio 8, porque aquí es Moisés volviendo a contarles al pueblo, recapitulando con ellos su travesía. Dice el verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó de la roca, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Y no solo eso, hermanos, sino que Moisés dice también que de ahí, hablando también de esta misma situación, Moisés les dice, de ahí chupaste miel y aceite. Hermanos, Horeb no es un lugar de aguas, pero para Moisés era el lugar donde el Señor estaba proveyendo deleite, leche, aceite. Al ojo común, la roca
Es un lugar espantoso. Es un lugar inhóspito, donde no se puede vivir. Es un desierto. La roca es un lugar que representa sangre, que representa muerte. La roca es un abismo donde es muy fácil caerse. Pero para el ojo de las cabras monteses, la roca representa salvación. ¿Verdad? Para el enemigo, ¿se acuerdan de la zorra? ¿Qué mira la zorra? Aquí no puedo. Pero para las cabras monteses, la roca es salvación. Salvación de los enemigos y de la ira de Dios, porque Moisés, perdonen hermanos, a Éxodo, otra vez. Éxodo 33. Esta es la segunda experiencia que Moisés tiene con la roca. La primera fue cuando el Señor le dijo: yo voy a estar sobre la roca, yo voy a estar sobre la peña. ¿Ven? Moisés va a un lugar horrible, pero la diferencia es que el Señor le dice: ahí voy a estar yo. En Éxodo 33 otra vez está el Señor allí, en Horeb, en ese monte feo. Y el Señor, y Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y entonces el Señor en el verso 19 le responde: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, para Moisés, la roca también representaba el lugar de la presencia del Señor. No había otro mejor lugar para Moisés que la roca. Para el ojo común es un lugar horrible, es un lugar de muerte. Para Moisés es un lugar donde se disfruta. No hay otro mejor lugar que la roca. Para Moisés la roca era un lugar en donde su carácter estaba siendo formado. ¿Me perdonan otra vez, hermanos? Deuteronomio 32. Moisés les dice, él ya está por partir, él ya está por morirse. Y les dice: yo conozco que cuando yo muera, ustedes se van a apartar del Señor. Ustedes van a dejar la roca y se van a buscar otras rocas. Van a poner su confianza en otras rocas. Entonces, memoricen, les dice él, memoricen este canto. Y él les escribe este canto. Deuteronomio capítulo 32. Quiero que memoricen este cántico, el cántico de Moisés, y sería muy buena tarea si ustedes lo memorizan. Deuteronomio 32. Ahí en la roca, en ese despeñadero, solo hay muy pocos animales que pueden vivir ahí. La Biblia menciona dos: las cabras monteses, que ya vimos, y el águila. Aquí Moisés va a referirse al águila. Pero hablando de la roca, él dice en el verso 1: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca.
Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. Él es ese despeñadero. Qué nombre, ¿verdad? Del Señor. El despeñadero. ¿Qué nombre eligió el Señor para sí, verdad? ¿Saben qué es un despeñadero? El lugar en donde es fácil despeñarse. Uno se cae y se mata. Él es la roca cuya obra es perfecta. Para Moisés, la roca es un lugar que hace una obra en el corazón. Es una obra que ningún otro lugar puede hacer. Una obra que el bienestar, que la paz, que la quietud no pueden hacer. Es un lugar donde el carácter está siendo formado. En el verso 13 dice: lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Para Moisés, la piedra, la roca, es el lugar de provisión. En el verso 15 dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Para Moisés, la roca es el lugar de salvación, el lugar de refugio, un lugar de escondite. Y en el verso 31 dice: porque la roca de ellos no es como nuestra roca. La roca del mundo, la roca, la confianza donde el mundo pone su confianza, no es como nuestra roca. Piensen, hermanos, en los egipcios. Egipto era una planicie. Y en ese tiempo, antes de que el Señor mandara sus juicios, Egipto era lo mejor que había. Tenían el río Nilo, el delta del Nilo. El lugar era verde. Ahí no habían montañas, ahí no habían desiertos. Ahí era la vida. Y Moisés estaba allí. Como el martes oíamos, Moisés disfrutando de los placeres de Egipto. Pero él dice acá: su roca no es como nuestra roca. Miren, ¿de qué roca estaba hablando él? Del Sinaí. Una roca horrible. La confianza de Egipto no es como nuestra roca. ¿Qué roca? Puras piedras, puro pedernal. No, pero es que Moisés estaba viendo la gloria del Señor manifestándose en ese lugar. Lastimosamente, el pueblo de Dios ha buscado otras rocas, como el verso 37 dice. El verso 36: porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? El pueblo de Dios está buscando otra roca en donde refugiarse, pero viene el tiempo en donde el Señor los va a dejar, el Señor va a abandonar a su pueblo, y ellos van a darse cuenta que donde ellos pusieron su confianza no los puede salvar. Pero entonces, hermanos, ¿qué significa la roca para el cristiano? Ya vimos lo que el mundo ve, ya vimos lo que Moisés miraba. Para nosotros como cristianos, ¿qué representa la roca? La roca representa la cruz de Cristo, la cruz de Jesús. ¿Se recuerdan que de la roca es donde sale agua? Por eso de la cruz, cuando el Señor dice: yo estaré sobre la roca. ¿Se recuerdan?
el Señor Jesús estuvo sobre la cruz, y cuando Él estaba sobre la cruz, salió agua, salió sangre y agua para que el cristiano beba, el que tiene sed beba. Para el ojo común, la cruz representa el lugar de la calavera, el lugar de muerte, el lugar de sufrimiento. Como dice el himno, es un emblema de afrenta y dolor. Representa vergüenza, representa aflicción. Pero para el cristiano representa el lugar donde la obra se está formando. Él es la roca cuya obra es perfecta. Es un lugar donde nuestro carácter está siendo moldeado. Es un lugar donde el Señor provee agua, provee palabras vivas, provee satisfacción para el alma. O sea que hay felicidad. Al fin puedo estar contento. Es un lugar donde hay aceite y hay leche, hay revelación, hay unción, hay abundancia del Espíritu Santo en la cruz de Cristo. Es un lugar donde encontramos salvación de nuestros depredadores, porque el depredador no quiere estar ahí, ni se va a acercar. ¿Se acuerdan? ¿Vieron? Queda burlado. Nuestros enemigos, hay salvación de nuestros enemigos, de Satanás, de sus ángeles, de los demonios, del mundo y sus placeres y sus tentaciones. Hay salvación de nuestro yo, hay salvación de nuestro pecado, de nuestro hombre viejo, y hay salvación de la ira de Dios. Porque Isaías es otra de las personas que habla mucho de la roca. Isaías dice: escóndete en la roca, escóndete en la hendidura de la peña, mientras que pasan los quebrantos. Para el cristiano, la cruz, la roca, es el lugar de la presencia de Dios. Es donde encontramos abundancia de la presencia de Dios. Si tú sientes que estás lejos del Señor, si tú sientes que hace tiempo que no te encuentras con el Señor, acércate a la cruz. Ve a la cruz. El pueblo se quejaba: oh, no tenemos dónde beber, no tenemos qué beber, no hay aguas, nos estamos muriendo. Señor, oh, qué sequía hay, no te encuentro, Señor. El Señor dice: acércate a la roca. El pedernal va a dar aguas, el cuchillo, la muerte, la espada van a dar aguas para que bebas. Para el cristiano, la cruz es el mejor lugar. Es el lugar que excede a cualquier otro lugar. No hay otro lugar en donde queremos estar que no sea la cruz. Como Pablo dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Lo que para mí era antes gloria, ahora lo tengo por basura y por pérdida. David es la otra persona que más, es el que más habla de la roca. Él es el que más se refiere a Dios como su roca. Vayamos a Primera de Samuel, al primer libro de Samuel, capítulo 24. Porque yo creo que aquí fue donde David le prestó atención a la roca. Él ya había matado a Goliat y se había hecho muy amigo de Jonatán, y el pueblo y Dios estaba con él, y Dios se había apartado de Saúl, y él hallaba gracia y favor delante de todos porque se conducía correctamente, rectamente. Y las muchachas que antes habían estado cantándole a Saúl, porque Saúl era el más alto, ¿verdad? Era un hombre alto, fornido, y Dios lo había usado para derrotar a los filisteos. Entonces las muchachas andaban detrás de Saúl. Pero después vino David, y las muchachas empezaron a decir: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y a Saúl no le gustó para nada, y empezó a perseguir a David. Entonces aquí en el capítulo 24, David está huyendo, escondiéndose.
¿Y en dónde creen que se fue a esconder? A la roca. Pero otra vez, hermanos, no es una piedrota, ¿verdad? Es un lugar de esos, feos, horribles. Vean, en el verso 12 dice, permítame un segundo. Perdón, agarré el versículo equivocado, es el verso 2. Leamos desde el 1. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomó Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en búsqueda de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Cómo el Señor cubre su palabra, hermanos? Porque ese es el nombre del Señor. Este es el mismo nombre que cuando decimos que el Señor es mi roca. Cuando cantamos, Él es mi roca, mi fortaleza. Esa es la palabra. Imagínense que nosotros cantáramos, Él es la peña de las cabras monteses. Ese es el nombre del Señor. La roca, las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y ahí estaba escondido David. Y ahí él empezó a ver cómo se defendían las cabras, hermanos, porque ¿qué defensa tiene una cabra? Ahí vimos una zorra, pero también hay leones, hay tigres que andan en busca de ellos. ¿Y qué pueden hacer para defenderse? Solo la roca los puede defender. Y ahí estaba David aprendiendo de las cabras monteses. Y ¿se acuerdan de la cueva de Adulam? Perdón, hermanos, vayamos ahí. Porque yo quiero que me crean, hermanos, pero les puedo contar, pero es mejor que lo miren. Creo que es el segundo libro, el primer libro de Crónicas. Déjenme ver. Es el primer libro de Crónicas, capítulo 11. Porque aquí él va a explicarnos otro punto que tal vez no entendemos, o por lo menos yo no lo entendía. Primera Crónicas, capítulo 11. Dice el verso 15. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña. Otra vez, la roca. Descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, el refugio de David. La cueva de Adulam estaba en la peña, en los peñascos de las cabras monteses. Estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim, David estaba entonces en la fortaleza. Y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Entonces, ¿en dónde estaba la fortaleza? Porque en otros pasajes también le llama la fortaleza a Belén. Pero aquí hace claro que no se está refiriendo a Belén, porque en Belén estaban los filisteos. ¿Él en dónde estaba? En Adulam, en la fortaleza. Cuando nosotros cantamos, Él es mi roca, mi fortaleza, Él se está refiriendo al despeñadero, a ese lugar horrible, a ese lugar tan feo,
donde es bien fácil caerse. Y hay una palabra, no sé si ustedes saben qué es un desfiladero. Un desfiladero es un espacio bien angosto en una montaña o en un peñasco, así como estos, donde apenas uno cabe. ¿Vieron? Ahí donde estaban caminando las cabritas, que uno se siente, ya estas de dónde están caminando, ¿verdad? Ese es un desfiladero. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar tan feo? ¿Qué lugar tan horrible? ¿Qué lugar tan peligroso? ¿Qué lugar tan lleno de muerte? Pero es el lugar de la fortaleza del cristiano. Vayamos al libro de los Salmos. Para David, la roca llegó a ser el nombre favorito para referirse al Señor. Y no los vaya a hacer ir a todos los lugares donde David habla de la roca, porque nunca vamos a terminar, pero solo algunos interesantes. Salmo 62. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Por qué habla de resbalar? Porque Él está en la roca. Y es fácil resbalarse cuando uno está en la roca. Uno está a punto de caer. En otro pasaje Él habla de que sus pies están a punto de caer. Entonces Él vuelve a decir en el verso 5: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Hermanos, para estar en la roca se necesita un milagro. No se puede estar en la roca por nuestras propias fuerzas. ¿Quién de ustedes puede estar en la roca? ¿Quién de ustedes puede hacer lo que esas cabritas hacen? De primero me agarra la zorra. Yo no puedo escalar ahí. Se necesita un milagro. Yo me caigo. David se hubiera caído. Pero por eso él dice: en Dios solamente está callada mi alma. En Dios espera mi alma. Yo me caigo. Necesito la ayuda del Señor. Yo resbalo, necesito tu ayuda, Señor. Y al final de sus días, cuando antes de morir, él está a punto de morirse y está despidiéndose del pueblo, y él escribe su último salmo. Vayamos al segundo libro de Samuel, al capítulo 22. Porque yo quiero aprender de David, yo quiero saber lo último que él ha aprendido en su vida, después de sus fallas, después de haber caminado con el Señor. Quiero saber lo que él aprendió. Y saben, bueno, yo les dije que habían dos animales que viven en la roca. El águila era el animal que Moisés usó, y las cabras. Y acá David va a utilizar a las cabras como ejemplo. Y entonces al final de sus días él quiere dejarnos con algo. Si algo les puedo dejar al pueblo de Dios, dice él, quiero hablarles acerca de la roca. En el verso 1 dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Este es su último salmo, cuando David ha sido librado de todos sus enemigos. De todos sus enemigos. Al fin, todos esos enemigos que David tenía, y no estoy hablando de los gigantes, no estoy hablando de los filisteos, no estoy hablando de los amonitas.
Estoy hablando de todos esos pecados, de todo ese pecado, de todo ese ser que él era, que necesitaba ser tratado en la roca. Al final, cuando Dios lo había librado de todos sus enemigos, Él nos va a decir el proceso. Él dice en el verso 2, Jehová es mi roca y mi fortaleza. ¿Se acuerdan de la fortaleza? Adulam, el refugio en la peña. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Vean, hermanos, torrentes de perversidad. Un acantilado, en español, en inglés es la misma palabra, cliff, pero en español tienen dos palabras. El despeñadero es como los que mirábamos, pero un acantilado es igual, solo que abajo hay aguas. Y aquí parece referirse a esto, a las aguas. Él es una cabrita que está abajo. Y él dice, me rodearon torrentes de maldad, de perversidad. Porque, hermanos, Hebreos dice que hay pecado que nos asedia. Hay perversidad alrededor de nosotros y nosotros sentimos que estamos a punto de caer. Estamos parados en ese desfiladero. Somos esa cabrita que está a punto de caerse y ahí están los enemigos listos para devorarnos. En el verso 6 dice, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. ¿Saben cuál es esa palabra? Angustia. Desfiladero. En ese lugar angosto, en ese lugar donde estaba a punto de caer, clamé a Jehová. No es como muchos oran en esos 30 minutos de oración. ¿Verdad? Y así pasan 30 minutos. Ya oré. Por lo menos Ana movía sus labios, ¿verdad? Pero David decía, en mi angustia, una cabrita que está a punto de ser devorada. Alguien que se da cuenta de su fragilidad. Clama, Señor, no puedo. Ayúdame. Sin tu ayuda estoy muerto, Señor. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces aquí él va a explicar que el Señor lo escuchó, que Él desciende para ayudarlo, para socorrerlo. Pero en el verso 17 dice, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Ven, el Señor está allá arriba, en la roca, hasta allá arriba, y yo estoy hasta abajo, cerca de las aguas, a punto de caer. ¿Qué puedo hacer para subir? Yo no puedo hacer nada. Necesito un milagro. Por eso Él dice, envió y me tomó desde lo alto. Necesito un milagro del Señor. Por eso hay que clamar, hermanos, porque no depende de nuestras fuerzas, depende de Él. Ayúdame, Señor, socórreme, Señor. Y sigue diciendo, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Aquí dice aunque, pero es porque eran más fuertes que yo.
¿Entienden, hermanos? Nuestros enemigos son más fuertes que nosotros. Lastimosamente nosotros pasamos la vida pensando que nuestros enemigos son cualquier cosa. Podemos vivir sin orar, podemos vivir sin las Escrituras, podemos vivir sin encontrarnos con Dios, porque pensamos que nuestros enemigos son así. Y después preguntamos, ¿por qué vivo derrotado? Hermanos, estamos rodeados de enemigos más fuertes que nosotros. Y si son más fuertes que nosotros, ¿qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué puede hacer una cabrita a la par de sus depredadores? Necesita la roca. En el verso 19 dice, me asaltaron en el día de mi quebranto. Cuando estamos débiles, ahí están nuestros enemigos. Mas Jehová fue mi apoyo y me sacó. ¿Se acuerdan en dónde estaba él? En el desfiladero, a punto de caerse. Pero él me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Luego dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro, limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Miren, hermanos, este es el salmo al final de los días de David. Y yo me preguntaba, ¿era David íntegro? ¿Fue recto David para con Dios? No, ¿verdad, hermanos? Este era un pecador de los peores. Ni yo he hecho lo que él hizo. Entonces, ¿de dónde se sacó esto? Qué mentiroso, ¿verdad? No, hermanos, él está confiando en la roca. Porque, fíjense lo que él luego dice. Vamos a regresar a este punto después de cómo él llegó a decir esto. Pero dice el verso 29, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Se acuerdan, hermanos, la gran montaña? ¿Cómo se puede hacer para subir? Con mi Dios puedo saltar. Dios sí puede, sin Dios no puedo. Pero regresando al mismo tema, él vuelve a decir en el verso 31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Ahí es quien hace perfecto mi camino. Despeja no es correcto, es quien hace perfecto mi camino. Este era un hombre torcido. Este era un hombre que no tenía pies para pararse en esa peña. Pero él estaba confiando en Dios. Y es Dios quien hace perfecto mi camino. Es Dios quien me da fuerzas. Y luego el verso 34 dice, verso 33, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies
como de siervas. Estas siervas son las cabras monteses, las que vimos. Es Dios quien me da pies como esas cabras y me hace estar firme sobre mis alturas. Ven, yo no puedo, mis pies no pueden, yo tengo pies torcidos, pero Dios es quien hace perfecto mi camino. Dios es el que me da pies de siervas para que pueda sostenerme sobre la roca. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Esta es una cabrita a punto de caerse, a punto de resbalar, pero siendo sostenida por el Señor. Por eso perseguiré a mis enemigos y los destruiré. ¿Se acuerdan? Este salmo fue escrito cuando Dios lo libró de todos sus enemigos. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Luego en el verso 44 dice: me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Es en la roca donde Dios nos hace reyes. ¿Se acuerdan lo que decía Moisés? Él es la roca cuya obra es perfecta. En la roca se está haciendo una obra en nuestras vidas. El carácter de un rey se está formando en la roca. Y desde el verso 47 al último verso, él da un resumen. Él dice: viva Jehová y bendita sea mi roca. Y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. ¿Saben cuál es el varón violento? El hombre viejo. Me libraste del hombre viejo. ¿En dónde, hermanos? En la roca, en la cruz de Jesús. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Alaba gloriosamente a su rey, y usaré de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¡Qué salvación! ¡Qué salvación! Él salva gloriosamente, porque no es con arco, no es con jabalina, no es con poder, no es con ejército. En la roca. La roca representa muerte, pero ahí fue en ese sepulcro donde resucitó el Señor Jesús. Queremos la vida del Cordero manifestándose en nuestra vida. Acércate a la roca. La roca, sí, representa muerte, representa la cruz, representa el Calvario, representa el sepulcro, representa un camino difícil, más que difícil, imposible. Por eso Pablo le llama a Jesús la roca de tropiezo, la roca de ofensa, porque muchos han tropezado, muchos han salido ofendidos por la roca. Oh, yo no quiero. ¿Quién es este para que me hable así? Ofendidos por la roca. Pero hay otros que se esconden en la roca. El libro de Isaías dice: mirad a la roca en donde sois grabados.
En nuestra traducción dice diferente, dice de donde fuisteis sacados. Pero la traducción correcta es: mirad a la roca en donde sois grabados, así como cuando con un cincel y un martillo están haciendo una grabación en la roca. En donde fuisteis tallados. Mirad a la roca en donde sois grabados. Mirad a la hendidura de la peña en donde sois tallados. Estamos, los cristianos, los que confían en la roca, están siendo escondidos, están siendo injertados, están siendo grabados, están siendo metidos en la hendidura de la peña. Mirad a la roca. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Y vayamos al Salmo 61, así de pie, hermanos. Este es otro salmo de la cabrita. Dice: oye, oh Dios, mi clamor. Otra vez, hermanos, un clamor. No es un balbuceo, es un grito de angustia. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. ¿Cuál es el cabo de la tierra? Otra vez, hermanos, el desfiladero. Es un lugar angosto. Es el lugar donde estoy a punto de caerme. Esa orilla. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Por qué le dice llévame? Porque la roca es más alta que yo. Yo no puedo llegar. Es más alta que yo. Llévame, Señor. Ayúdame, Señor. Socórreme, Señor. Llévame a la roca que es más alta que yo. En otras palabras, hermanos, nosotros no podemos ir a la cruz. Necesitamos que Él nos lleve. Es un lugar difícil. Es un lugar muy difícil para nosotros. Se necesita el socorro del Señor. Se necesita la fuerza del Señor. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Saben? Esa palabra torre fuerte es otra vez roca. La roca es una torre fuerte. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. ¿Se acuerdan de los dos animalitos que viven en la roca? Las ciervas, las cabras y el águila. Por eso Él dice aquí: estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. ¿Cuál es la heredad de los que temen el nombre del Señor? ¿Cuál es la herencia de los que temen a Dios? Lo que vimos, lo que hay en la roca. Palabras de vida, satisfacción del alma, felicidad, espíritu de revelación, conociendo más a Dios, unción, teniendo más de su espíritu, salvación de lo que somos, salvación de los demonios, salvación de Satanás,
salvación de la ira del Señor, teniendo más de su presencia, el reino de Dios, la herencia de los que temen a Dios. Amén. Queremos aprender un nuevo canto con ustedes. Se llama Llévame a la roca. Saben, hermanos, estaba pensando que es interesante que estamos hablando de los pies de las siervas, de las cabritas. Dios quiere formar en nosotros esos pies. Dios está haciendo una obra a través de la roca. Y yo creo que es la razón por la que nuestros pastores están pasando por esta roca. No es un lugar fácil. Y qué impresionante que el Señor está tocando sus pies, los pies de ellos. Porque Dios está hablándonos. Yo estoy haciendo una obra. Él es la roca cuya obra es perfecta. Amén. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte. Estaré seguro bajo tus alas, Señor. Me has dado la heredad de los que temen. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte. Estaré seguro bajo tus alas, Señor. Me has dado la heredad de los que temen. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte. Estaré seguro bajo tus alas, Señor. Me has dado la heredad de los que temen. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte. Estaré
bajo tus alas, Señor, me has dado la heredad de los que temen. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte. Estaré seguro bajo tus alas, Señor, me has dado la heredad de los que temen. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte. Estaré seguro bajo tus alas, Señor, me has dado la heredad de los que temen. Escondo mi vida en Cristo Jesús, la roca herida por mí. Ahí beberé del raudal de su amor, su mano me sostendrá. Su mano me escondo mi vida en Cristo